Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones eléctricas de interiores para segundo año de bachillerato. Esta vendría a ser la clase 10. En esta clase vamos a hablar sobre el diseño de un cuarto de máquinas. Para el diseño de un cuarto de máquinas nos vamos a referir a los que vendrían a ser los motores trifásicos, monofásicos. Y nosotros ya habíamos tocado antes el diseño, en una clase anterior, el diseño de un motor. Vamos a tomar este conocimiento como base para poder desarrollar este pequeño problema, que es desarrollar el plano eléctrico para un cuarto de motores de una fábrica. Las potencias de cada motor deben ser diferentes y se debe presentar el cálculo del dimensionamiento de los elementos para el arranque de cada motor y el diagrama unifilar de la instalación. Vamos a hacer uso de esta tabla, ya deberían conocerla, la manejan bastante bien, que es la tabla de conductores con sus respectivas capacidades, que también sirve para los disyuntores o breaker. Este es el problema base al que me refiero. En este problema tenemos un motor de 3.6 HP, caballos de fuerza, que trabaja a una tensión de 220 voltios con una eficiencia del 80% y un factor de potencia de 0.80. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a hacer una pequeña corrección. La forma correcta de hacerlo es la siguiente. Primero debemos calcular la potencia en vatios, porque ustedes saben que la potencia es igual a voltaje por corriente, y aquí tenemos la corriente, que debe estar en amperios, pero para poder tener la corriente en amperios necesito la potencia en vatios. Por eso lo primero que hago es poner un HP es igual a 746 vatios, que es la equivalencia de los caballos de fuerza en vatios. Para convertir los 3.6 HP, nosotros multiplicamos por 746. Pero ahora viene lo nuevo. Debemos dividir para la eficiencia, que es del 80%, en este caso le ponemos 0.8. Si fuera 90%, 0.9 y así sucesivamente. Pero ¿por qué dividimos para la eficiencia? Dividimos para la eficiencia porque para poder dimensionar se deben considerar la potencia que necesita que desarrolle el motor más las pérdidas. Si nosotros multiplicáramos para la eficiencia, no estaríamos considerando las pérdidas del motor, pérdidas por calor, pérdidas por fricción, entre otras. Por eso se divide para la eficiencia, ya que si multiplicáramos por la eficiencia, la cantidad de potencia mermaría, disminuiría un poco, y eso considerando las pérdidas, entonces significaría que no desarrollaría la potencia para la cual lo compramos. No podría suministrarse la corriente suficiente. Por esa razón se debe dividir para la eficiencia al momento de convertirlo a potencia, a vatios. Entonces, en el futuro siempre vamos a hacer así. Multiplicamos la cantidad de potencia en caballos de fuerza por la equivalencia en vatios, que es 746, y dividimos para la eficiencia. Entonces en este caso nos dio 3.357 vatios. Ya con esta expresión nosotros podemos comenzar a determinar la corriente nominal o corriente de línea con la expresión de potencia igual a voltaje por corriente, pero no esa expresión, sino la expresión más completa, y dice que potencia es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y por el coseno del ángulo. Con esta expresión despejamos la corriente de línea, que es esta. La despejamos. Despejando la corriente de línea, nosotros tendremos esta otra expresión: potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el factor de potencia. Coseno de teta, acuérdense que es factor de potencia. Despejamos aquí la corriente de línea. Sustituimos. ¿Cuánto nos dio la potencia en vatios? 3.357. Dividido para raíz de 3 por el voltaje de línea, que es 220, y el factor de potencia, según el dato del problema, es de 0.8. Al resolver esto nos da una corriente de línea de 11 amperios. Esa corriente de línea, que vendría a ser la corriente nominal, la multiplicamos por 1.25 para determinar la corriente del disyuntor. En este caso nos dio este valor. Y esta es la corriente del disyuntor. Debemos escoger un disyuntor mínimo de 20 amperios con un cable número 12 como mínimo. Eso es un dato que ya les he ido
repitiendo varias veces que para instalaciones residenciales y mucho más instalaciones industriales de motores, lo mínimo que se debe utilizar es un cable número 12 y un disyuntor número 20. Listo. Entonces, vamos con otro ejemplo. Este ejemplo 2 es un ejemplo más completo, porque aquí en cambio ya consideramos la distancia del tablero a 35 metros y también vamos a considerar la temperatura ambiente, que es de 36 grados. ¿Por qué se van a considerar estos dos valores? Porque la distancia al tablero es un factor que incide en la caída de tensión. Si hay un largo cableado, en este caso es un cableado bastante extenso de 35 metros, esto va a provocar que, como va a ser una distancia muy grande, provoca una impedancia grande y esto provoca caídas de tensión. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy ingresando 220 voltios, es probable que si no uso el cableado correcto, lleguen apenas unos 210, 215, pero no los 220. Y eso puede representar un problema al momento que el motor desarrolle la potencia deseada. La temperatura también es un factor importante porque a mayor temperatura la capacidad resistiva de los conductores disminuye. Quiere decir que pueden soportar una menor cantidad de corriente. Por esa razón, si la temperatura incrementa, debe también considerarse esto para dimensionar correctamente el cableado. Aquí hay un esquema del problema. El panel de distribución, los 35 metros, el motor a 60 Hz. Vamos a resolver. Como son los mismos datos anteriores, es decir, la misma potencia y voltaje, la corriente nominal va a ser la misma, ¿no? 11 amperios. Pero ¿qué debemos hacer ahora? Una vez que determinamos la corriente del disyuntor, que es la misma que hace un rato, ¿no? 13,5 amperios. Debemos escoger los demás componentes. En el caso del disyuntor, un disyuntor de 20 amperios está bien, pero el conductor debemos analizarlo un poco más por la temperatura ambiente y también por el largo camino que va a recorrer la corriente, los 35 metros. Pero antes de eso, escojamos el contactor. Acuérdense que para arrancar un motor se necesita disyuntor, contactor, relé térmico. Disyuntor, contactor, relé térmico. El disyuntor ya lo calculamos, 20 amperios, ya lo dimensionamos. Para el contactor podemos escoger uno de 20 amperios también, pero es suficiente uno de 15, porque el contactor es un elemento de control, no de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que el contactor no se va a abrir cuando pase más de 15 amperios, sino que el contactor va a permitir el paso de una corriente aproximada de 15 amperios y la corriente de cortocircuito es mucho más elevada. Entonces no es necesario comprar un contactor de una corriente nominal de 20, porque igual el contactor no es un elemento de protección, sino que solamente sirve para poder encender o apagar el motor en función de nuestro control, porque cuando se energiza la bobina del contactor, este se cierra, y cuando se abre la bobina, este se abre. Entonces no depende de una corriente de protección como tal, como en el caso del breaker. Ahora, el relé térmico, este sí es un elemento de protección, entonces aquí sí hay que tener en consideración esto. Ustedes deberían saber que el relé térmico tiene un intervalo de corriente mínimo y máximo, y tiene un potenciómetro, una perilla que se mueve para poder escoger la corriente nominal. Entonces yo debo comprar el relé térmico pidiéndolo en función de este intervalo. Para calcular este intervalo yo hago lo siguiente. Si yo debo calcular la corriente mínima y máxima. La corriente mínima se calcula como la corriente nominal que yo obtuve, que salió de 13.5 amperios. Perdón, la corriente nominal que salió de 11 amperios. La multiplico por 0.8 y tengo el intervalo más pequeño. Y la divido para 0.8 y tengo el intervalo más grande. Entonces aquí está mi intervalo en el cual debo comprar el relé térmico, intervalo de corriente.
Como no hay estos valores exactamente, compro un normalizado, un aproximado que está entre 9 y 13 amperios. Y luego lo que hago es con un desarmador le doy vuelta al potenciómetro que tiene y le doy vuelta de tal manera que apunte hacia los 11 amperios que me dio la corriente nominal. Y de esa forma se protege el motor. ¿Sí? Ahora para escoger el conductor. Para escoger el conductor, considerando el largo cableado de los 35 metros y considerando la temperatura, se debe hacer lo siguiente. Escogemos el cable, por ejemplo, si escogemos el de número 14 que soporta 15 amperios, por así decirlo, porque la corriente nos dio ¿cuánto? 13.65 amperios nos dio la corriente, hasta 13.5 amperios nos dio la corriente del disyuntor. Entonces cualquiera diría, escojamos un cable número 14, ¿no? Pero ya les dije que mínimo deben coger un número 12. Si cogemos el 14, que tiene un soporte de 15 amperios, y lo multiplicamos por un factor de correlación que depende del número de cables y también depende de la temperatura. En este caso depende más bien del número de cables y la temperatura. Para la temperatura, este factor de correlación en este caso dijimos que era de 35 ¿cuántos grados amperios? 36 grados amperios, temperatura ambiente, 36 grados centígrados, perdón. Para esta temperatura, el factor de correlación es de 0.88. Y para un número de cables igual o superior a 3 cables también es 0.8. Porque van a pasar 3 cables, las 3 líneas. O si es 220, en este caso es 220, ¿no? En este caso es 220, debería pasar las 2 líneas y el neutro. O las 2 líneas y la tierra. Entonces van a pasar 3 cables. Se coloca entonces este factor de correlación para el número de cables. Y observen que la corriente, que es de 15 amperios, disminuye hasta 10.56 amperios. Esa vendría a ser la capacidad máxima de corriente de ese cable. Entonces por esa razón no se puede poner un número 14, debemos colocar un número 12 que tiene una capacidad máxima de 20. Y al multiplicarlo por el factor de correlación, debido a que la temperatura es de 37 grados por encima del ambiente, y multiplicarlo por el factor de correlación, debido a que va a pasar un número superior de un número de 3 o más cables, esta solo baja a 14 amperios, la cual sigue estando por encima de la corriente nominal de la corriente del disyuntor, que es de 13.75, lo cual es lo apropiado. Es decir, no se va a saltar el breaker, no se van a quemar los cables. Ya. Y así es como se dimensiona. Aquí dice que este valor de 14 amperios que calculamos está por encima de la corriente nominal. En cambio, el que calculamos acá está por debajo. Por eso se escoge un cable número 20, considerando la temperatura ambiente y el número de cables que van a pasar por la tubería. Ya que mayor número de cables se va a calentar más la tubería y la capacidad de corriente de los cables va a disminuir. Ya, ahora teniendo en consideración eso, ahorita ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Hemos calculado el disyuntor, el cable, el contactor y el relé térmico para un motor. Entonces para dimensionar un cuarto de máquinas, ¿qué debemos hacer? Tenemos un plano, en este caso es un ejemplo de una fábrica. Tiene su banco de transformadores, su tablero general de distribución y tiene motores distribuidos. Este vendría a ser el cuarto de máquinas. Y estas son tuberías grandes por las cuales vienen estos cables. Tuberías de acero. Este que dice CCM1 significa centro de cargas de motor 1. Y este CCM2, centro de carga de motores 2. Para este ejemplo nosotros vamos a considerar que en este centro de cargas de motores 1 se va a conectar este y este, los primeros 5.
para este centro de cargas de motores 2, este y este, como ejemplo. Como con el proceso anterior ya les he mostrado cómo dimensionar la conexión para cada motor dependiendo de la potencia. Entonces eso hay que hacerlo para cada motor que está aquí. Y luego que hacemos eso, se supone que todos estos motores van conectados a su centro de carga de motores, de los cuales va a salir cada disyuntor. Pero ¿qué hay dentro de un centro de carga de motores? Solo hay un breaker principal, unas barras que distribuyen las líneas y la distribución a cada disyuntor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la simbología utilizada. Este es un centro de carga de motores. Observen. Este es el disyuntor principal. Esta distribuye a 3 barras de cobre, de cobre platinado, y pasa a cada disyuntor. Este es el disyuntor que ya dimensionamos nosotros. Por nosotros dimensionamos disyuntor, cable, contactor y todo eso que va directamente al motor. Este podría ser el disyuntor que va hacia el motor, el disyuntor que ya dimensionamos. Estos componentes acá son extras debido son ciertas protecciones que tiene este sistema, debido a que si un motor trifásico, digamos que por algún motivo se le va una fase por una falla, el motor trifásico puede quemarse. Por esa razón este tablero tiene un pequeño supervisor de voltaje que sensa si existen o no las 3 fases, y en el momento que una fase se va, manda a apagar todo el sistema para que los motores no se vayan a dañar. Como en este caso, en este ejemplo puntual, nosotros tenemos un tablero que trabaja a 460 voltios por línea o línea en línea. Como este pequeño controlador, supervisor de voltaje, trabaja solamente a 240, 230, se le ha colocado un pequeño transformador que convierte de los 460 a 240 para alimentar este pequeño controlador de voltaje. También si hubiese algún contactor o algún otro componente que tenga bobinas, esas bobinas por lo general son a 220 o 230, entonces también es necesario este transformador para tomar la alimentación de aquí. Acá hay una foto más cercana del controlador de voltaje. Aquí dice detector de voltaje. Aquí entran las 3 líneas, ¿sí ven? Y lo que hace es controlar el encendido o el apagado del contactor principal. Aquí hay un contactor normal, un interruptor normalmente cerrado. Entonces este se abre o se cierra dependiendo si la orden que le manda el supervisor. Si una fase se va, este manda a abrir el contactor, lo cual hace disparar la bobina de corriente que debe tener este disyuntor principal. Y al abrirse ese disyuntor se apaga todo el sistema y los motores se protegen. Acá tengo un esquema de cómo se conecta. Tomas 3 líneas al detector de voltaje, pero estas líneas tienen las tres líneas principales de las barras de colores que tienen los 460 voltios. El transformador baja el nivel de voltaje de 220, que es lo que necesita el detector de voltaje para ser alimentado, y también manda a la bobina de corriente que abre y cierra el disyuntor principal. La bobina de corriente se encuentra dentro del disyuntor principal, de tal manera que si ésta se abre el disyuntor principal y protege todo el sistema, todo se queda desenergizado. Ya, en función de lo que les he mostrado, entonces si ya nosotros calculamos los disyuntores de cada motor, ¿qué faltaría? Faltaría calcular este de aquí, porque ya calculamos esto, todo esto lo calculamos para cada motor. Faltaría calcular este, que vendría a ser el disyuntor principal para todo el tablero del centro de carga de motores. ¿Y cómo calculamos eso? Aquí dice, si solo falta dimensionar el breaker del disyuntor principal, tenemos que obtener la potencia total que va a manejar ese breaker.
Como van a ir conectados 5 motores, vamos a tomar los 5 motores y obtener la potencia de cada motor. Ya les dije cómo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por 746 y dividimos para la eficiencia. En este caso, como no nos dan un dato de eficiencia, asumamos que cada motor tiene una eficiencia del 90%, que es por lo general, un promedio. Por eso dividimos 446 para 0.9 y obtenemos la potencia. Perdón, 746 para 0.9 para los motores de 1 HP. Pero para un motor de 3 HP sería 3 por 746 para mandarlo a vatios, dividido para 0.9 para considerar la eficiencia, para considerar las pérdidas, ¿no? Hacemos lo mismo para todos los motores y obtenemos la potencia para cada motor. Luego de eso, obtenida la potencia para cada motor, debemos sumar la potencia y obtenemos la potencia total que va a manejar ese tablero, ese centro de carga de motores. Con dicha potencia, ¿qué debemos hacer? Debemos dimensionar ese disyuntor principal trifásico. Para ello, se tiene la convención de seguir de usar un factor de coincidencia. ¿A qué nos referimos con el factor de coincidencia? El factor de coincidencia es considerando que no todos los motores van a estar encendidos al mismo tiempo. Puede que uno sí, puede que otro no. Depende también de lo que nos diga el cliente. Si el cliente nos dice que todos los motores van a estar encendidos a la vez, pues el factor de coincidencia debería ser de 1, o sea, porque es al 100% de la carga. Pero si nos dicen que no, entonces hay que tomar un factor de coincidencia 0.7, 0.8. En este caso, la potencia total que obtuvimos la multiplicamos por 0.8, considerando que la carga estará al 80%. Y con esa potencia calculamos la corriente nominal. Y esto es a lo que ya hemos hecho antes. Potencia igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por el corriente de línea y por el coseno del ángulo. Despejamos la corriente, que vendría a ser la corriente nominal. Sustituimos la potencia, que en este caso nos dio 26.524,16. Dividimos para la raíz de 3 para el voltaje de línea y para el factor de potencia, que por normativa la empresa eléctrica nos dice que que el factor de potencia debe ser mínimo de 0.92. Obtenemos la corriente nominal, ¿verdad? Y con esta corriente nominal la multiplicamos por 1.25 y este vendría a ser la capacidad de nuestro disyuntor principal. Como tal vez no haya en el mercado uno de 86,7 exactamente, podemos comprar uno de 100 amperios, por ejemplo, o de 90 amperios, 95, el que encontremos, que sea más próximo, pero no inferior a esta capacidad. Y ya desarrollando el diagrama unifilar del centro de carga de motores 1, nosotros definimos: queremos un disyuntor trifásico 3 polos de 110 amperios, que es lo que nos dice la tabla. Según dice la tabla, hay un disponible de 110 amperios. Listo. Ya, y esto acá, pero antes de eso, también debemos dimensionar el cable. Necesitamos un cable que aguante 110 amperios. Y según la tabla, sí hay. En este caso es el cable número 1. Como son 3 líneas, sería 3 fases número 1, más un neutro número 2, más un tierra número 3. Recordar que el neutro y la tierra por lo general siempre pueden ser una numeración menor, ¿sí? No numeración menor en números, sino en capacidad. El número 1 aguanta 125, el inmediatamente menor es el número 1 aguanta 110, inmediatamente menor es el número 2 que aguanta 95 y el inmediatamente inferior es el número 3 que aguanta 85 amperios. Correcto. Listo. Y así es como se dimensiona el diagrama unifilar para el centro de carga de motores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Hacer lo mismo, pero para nuestro segundo centro de carga de motores. Por aquí tenemos 2 centros de cargas. Uno para los 5 motores que están aquí y otro para los otros 5 motores.
Hacemos lo mismo. Determinamos la potencia de cada motor, ya saben, multiplicando los HP por 746 dividiendo para la eficiencia, y aquí asumimos una eficiencia del 90%, por eso dividimos para 0.9. Tenemos la potencia de cada motor y la sumamos para tener la potencia total. La multiplicamos por factor de coincidencia, en este caso asumimos un 80%, por eso lo multiplicamos por 0.8. 80% porque vamos a asumir que las cargas, o sea, los motores trabajan al 80%, no todos los motores van a estar encendidos. Luego con eso, obteniendo esta potencia, calculamos la corriente nominal, ya saben cómo lo se hace. Potencia igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo. Despejamos la corriente nominal. Despejamos la corriente nominal y reemplazamos. La potencia, ¿cuánto nos dio? Nos dio esto, 76.257. Dividimos para raíz de 3 por el voltaje de línea y por el factor de potencia. Coseno de teta es el factor de potencia. Saben que el factor de potencia mínimo es 0.92 porque eso nos obliga a la empresa eléctrica. Despejando la corriente nominal, que en este caso nos dio 199,4 amperios, la multiplicamos por 1.25 para dimensionar el disyuntor y nos da este valor, 249. Entonces podríamos comprar un disyuntor de 250 amperios o un poco más. En este caso de 250 amperios está bien. Ahora vamos con lo siguiente. Aquí hay un dato interesante. Si ustedes van a la tabla, no hay cable de 250 amperios, se pasa de la tabla. La verdad es que sí hay ese cable, se los conoce como cable CCM, si no me equivoco. Son cables mucho más gruesos y especiales, ¿no? Pero al mismo tiempo son mucho más caros y difíciles de maniobrar. Mi recomendación, y esto lo van a ver bastante en la industria también, lo que deben hacer es lo siguiente. Si yo necesito, para mi problema, yo necesito una capacidad de 250 amperios, podría poner dos cables que sumada a la capacidad me dé 250 o más. En este caso he escogido dos cables número 1, 0. ¿Por qué? Porque los números 1, 0 tienen una capacidad de 125. 125 más 125, 100 más 100, 200. 25 más 25, 50. Justo me da los 250 amperios colocando dos cables 1, 0 en paralelo. Por eso escribo así: tres fases, cada una con un cable cada una con dos cables número 1, 0. Y ahí me da la capacidad de los 250 amperios. Porque los cables en paralelo se suma la capacidad en amperios. Para el neutro ya cogí un número 4, 0 que soporta ¿cuánto? 195 amperios. Debe ser menor a los 250, está bien así. Y para la tierra un número 3, 0, 165 amperios. Listo. Y ahí está el diagrama unifilar para el segundo cuarto de carga de motores. Ahora, como ustedes deberían sospechar, estos de aquí vienen conectados al tablero general de distribución. Vienen conectados al tablero general de distribución. Entonces podríamos dimensionar también el tablero general de distribución. Ya ahí mencionamos los disyuntores principales, entonces nosotros debemos de dimensionar los cables que vienen para aquí y para acá. Ya ahí mencionamos estos cables también. Al dimensionar esto, este cable de aquí es el que viene desde el centro de carga de motor hasta el tablero general de distribución. Pero ahora, ¿cómo dimensionamos el tablero general de distribución? Este es el tablero general de distribución. Ya ahí mencionamos los disyuntores que van directamente al centro de carga de cada motor. Y digamos que estos dos son para los otros dos paneles de distribución más pequeños. Eso no, porque no corresponde al tema de hoy. Esto ya lo hemos hecho antes. Ya, para el tablero general de distribución, como ya deberían sospechar, el proceso es el mismo. Primero obtenemos la potencia total, que vendría a ser la potencia de cada centro de carga de los motores.
Como ya la habíamos obtenido antes, solo la sumamos para la potencia del centro de carga de motores 1 y la potencia del centro de carga de motores 2. Sumamos y obtenemos una potencia total que es la que va a tener que soportar el tablero general de distribución. Con esta potencia nosotros determinamos la corriente nominal, como ya saben, potencia igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo. Despejamos la corriente nominal sabiendo que el coseno de teta es igual al factor de potencia. Y sustituimos la potencia total que nos dio, ¿cuánto? 128.477 dividido para la raíz de 3 por el voltaje de línea 240 y por el factor de potencia 0.92. Coseno de teta es factor de potencia 0.92 porque es lo mínimo que nos exige la empresa eléctrica. De aquí despejamos la corriente nominal, nos da esto, y esta la multiplicamos por 1.25 para poder dimensionar el disyuntor principal y nos dio 420 amperios. Entonces nosotros podríamos comprar un disyuntor principal de unos 450, dependiendo de lo que haya en el mercado. Asumamos que sí hay en el mercado 450 amperios, pero hay que buscarlo. De igual manera pasamos a dimensionar los cables, ¿no? Necesito un cable que aguante 450 amperios o dimensionar cables en paralelo hasta que me soporten esa cantidad. En este caso lo que yo he hecho es lo siguiente. Voy a colocar para cada 3 fases, cada una, 3 cables de 3.0. Vamos a ver cuánto soporta cada cable de 3.0. El cable de 3.0 soporta 165 amperios. 165 por 3 nos daría un valor bastante cercano a los 450 que necesitamos. Si multiplicamos 165 por 3 nos da 495 amperios, que se sobrepasa de los 450, lo cual es aceptable. Puede sobrar, pero no faltar. Luego, para dimensionar el neutro, coloqué 2 cables números 4.0. El 4.0 tiene una capacidad de 195. 195 por 2, 390, que está bastante bien. Recuerden que el neutro debe tener una capacidad menor a la corriente, a la capacidad de la fase, y el tierra asimismo sucesivamente menor. Al tierra le puse 2 cables números 3.0. Si vamos a la tabla, el número 3.0 tiene una capacidad de 165, 330 amperios, multiplicándolo, poniendo 2 cables, se incrementa a 330 amperios, lo cual también está bastante bien para lo que se requiere. Y de esta forma ya hemos llegado hasta el diagrama unifilar total de nuestra fábrica, de nuestro cuarto de máquinas. Aquí están los motores, aquí está el diagrama unifilar de mi primer cuarto de centro de carga de motor, CCM1, acá está para el segundo, CCM2, y acá está para el tablero general de distribución, que vendría a ser este de aquí, este diagrama unifilar, para el tablero general de distribución. El tablero general de distribución toma el del CCM1 y el del CCM2. Y aquí ya vendría ya a la acometida principal que nos da la empresa eléctrica. Bueno, en este caso, tratándose de una carga tan grande, no va a una acometida principal, sino que tiene que ir necesariamente a un cuarto de transformadores. Este es un transformador, este es otro y este es otro. En las siguientes clases les voy a enseñar cómo hacer este conexionado, que ya le corresponde a un ingeniero eléctrico en potencia. Porque aquí se maneja media tensión. Viene la línea de 13.200 voltios de la empresa eléctrica, se conecta aquí y esto de aquí lo baja a los 400 o los 220 que necesitamos para poder hacer trabajar los motores. Y por lo general esto se conecta en estrella-estrella o estrella-delta. Cuando tenemos mayor carga trifásica se conecta en estrella-delta. Aquí tendríamos que hacer una conexión estrella-delta. Pasaríamos estos 3 cables al tablero general de distribución y aquí pasarían a los centros de carga de los motores. Bueno, y en este caso lo que la empresa eléctrica nos daría es una acometida, pero de media tensión, con 3 líneas de 13.200 voltios entre línea y línea. Ya, eso sería todo. Espero que esté más o menos claro, y durante la clase vamos a tratar de solventar
la mayor cantidad de dudas posible. Gracias.